Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Seguramente esta parábola usted la habrá escuchado predicar millones de veces, pero hoy la va a escuchar otra vez. Pero vamos a tratar de ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Sabe que no importa cuántas veces yo escuche una palabra, una prédica, siempre que el Señor hable es porque hay algo nuevo que nos quiere enseñar. Y de eso un poco vamos a hablar hoy. ¿Está en pantalla? Muy bien. Dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra, a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. La conocía seguramente. Vamos a tratar hoy en esta mañana de ver esta enseñanza a través de otra perspectiva, desde donde el Señor nos quiere hablar. Todos sabemos de alguna manera o hemos oído cómo funciona este tema de las semillas con la tierra y cómo crecen. Dependiendo de las circunstancias, ya sea el clima, el tipo de tierra, el tipo de planta, el cuidado que se le dé es lo que va a crecer y de qué forma va a crecer y cuánto tiempo tardará en crecer. Amén. Entonces, si entendemos lo que hemos leído, si alguno de ustedes quizás leyó el capítulo completo, seguramente habrá visto que después el Señor explica qué es lo que significa esta parábola, qué es lo que les quiso decir a las personas, y les da una explicación a los apóstoles, a sus discípulos, acerca de lo que se trata de esto, y entendemos que la semilla es la palabra de Dios que es sembrada, y la tierra o el tipo de terreno en donde cae la semilla somos cada uno de nosotros y cómo la recibimos, ¿verdad? Todos sabemos esto porque está explícitamente explicado ahí en la palabra de Dios. Ahora podemos pensar que las personas que quizás la semilla que cayó en pedregales o el que está fuera del camino, podemos pensar que todas estas personas que quizás no dio la semilla el fruto necesario son personas que no tienen una gran relación con el Señor o que están de paso, pero muchas veces podemos encontrarnos, y ahora lo vamos a ver, que nosotros también podemos ser el terreno que está en pedregales, podemos ser parte del terreno que está entre los espinos, o podemos ser parte del terreno que está junto al camino, aún siendo personas que buscamos del Señor todos los días. Y hoy vamos a entender por qué. De la misma forma que hay plantas que demoran quizás un poco más o un poco menos en crecer, dependiendo de muchos factores, que puede ser el tipo de planta, el clima, etcétera. Hay palabras que pueden tardar más o menos en dar cumplimiento en nuestra vida. Hay plantas que tienen un tiempo de crecimiento muy lento, por ejemplo, que uno las ve hoy y las ve dentro de una semana y están igual, y la ve dentro de un mes está igual, y parece que el tiempo se detuvo en esa planta y uno no sabe si está ahí, si se murió, si quedó estática, si se congeló o qué le pasó a esa planta. Pero son plantas que tienen un tipo de crecimiento muy lento, pero después de un largo tiempo comienzan a dar un fruto que cuando usted ve ese fruto o esa flor que se comenzó a abrir, dice: realmente valió la pena la espera, pues son plantas que dan unas flores hermosas. ¿Sabe que hay flores? Usted debe saber seguramente que florecen una vez al año y después se vuelven a cerrar.
La flor está abierta por un día o por una noche y luego se vuelven a cerrar y uno tiene que volver a esperar un año para verlas. Son plantas de crecimiento lento que están ahí, pero cuando uno ve lo que salió de esa planta dice, realmente valió la pena la espera, porque es algo hermoso. Es algo que verdaderamente es lindo de ver. Pero también hay otras plantas que uno las planta, tira la semilla y al otro día ya empieza a salir el tallito. Allá nos pasaba, no sé cómo será acá, pero por ahí cuando uno tiraba semillas de calabaza, o ni siquiera las tiraba, se le caían por ahí, las tiraba a la basura y alguna caía en el camino y el otro día estaba la hojita. Y después un día en la casa con las hojas de calabaza, porque era por todos lados, crecen, que es una barbaridad. Son plantas de crecimiento mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, con la palabra del Señor es más o menos parecido, porque hay palabras que el Señor suelta, que se sueltan quizás desde este lugar, o quizás alguna palabra profética que uno recibe, palabras que se sueltan que tienen como un cumplimiento más rápido. Hemos visto, de hecho, en este lugar personas que Dios nos ha hablado acerca de su economía o acerca de su vida personal. El otro día el Señor le daba una palabra a un hombre que vino, que le decía, ¿sabes que el Señor te va a mostrar cuáles son las circunstancias, pero el Señor te va a empezar a mostrar, te va a empezar a hablar? Y hace poquito ya me estaba contando acerca de cosas que Dios le estuvo mostrando, de sueños que había tenido y de situaciones que se estaban presentando en el Espíritu. Y digo, bueno, estas son palabras que tienen un cumplimiento rápido, que uno simplemente tiene que creer y las cosas pasan, ¿verdad? No es que uno tiene que hacer demasiado. Ahora hay otro tipo de situaciones en donde Dios nos habla, así como hay plantas que uno las tiene que cuidar muchísimo, que tiene que fijarse que la temperatura, que la cantidad de agua, que la tierra esté bien, que hay que podarlas, que qué sé yo, y toda esa atención que hay que darle a las plantas que son por ahí un poco más delicadas. Hay cosas que se sueltan sobre nuestra vida en las cuales yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Si el Señor me está diciendo, por ejemplo, que me está llamando a algún tipo de ministerio, si el Señor me dijo en algún momento, yo te llamo para que vayas a Uruguay y establezcas mi reino en aquel lugar, yo no puedo quedarme sentado en mi casa esperando que el Señor venga, o venga alguien con un auto, con un avión, me para en la puerta de casa y me diga, bueno, vámonos para Uruguay que tenés todo listo. Había cosas que yo tenía que hacer para que esa palabra comience a desarrollarse y se pueda cumplir. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces vemos que el Señor habla cosas y pasan los días y eso que el Señor me dijo no se cumplió. Eso que el Señor me habló no llegó a su cumplimiento. Entonces hemos tildado a personas de falsos profetas, hemos pensado que la persona nos mintió, y en algunos casos hay gente que piensa que Jesús se olvidó de lo que nos dijo, y es que realmente yo no trabajé y no puse en obra eso que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Si Dios te dice, bueno, te voy a llevar a Estados Unidos o te voy a llevar a Inglaterra, tenés que entender que lo primero que tenés que hacer es sacarte el pasaporte y aprender el idioma, ¿verdad? Porque si estás esperando a llegar allá o que venga el día y que el Espíritu Santo te meta el inglés, automático que puede pasar. Hemos conocido casos que el Espíritu Santo ha impartido un idioma sobre una persona. Pero mayormente lo que vas a tener que hacer es prepararte para lo que Dios te llamó. Estamos viendo los miércoles acerca del discipulado. Sabe que cuando una persona es discipulada por un maestro, ese discipulado tiene que ver con una preparación para cuando te toque caminar solo. Jesús preparó 3 años, en realidad no se sabe exactamente si fueron 3 años, pero bueno, vamos a ponerle esos 3 años. A un grupo de personas que para cuando el Señor ascendió a los cielos ya tenían que estar preparados y caminar de la misma manera que caminaron con Él. Tenían que salir, echar fuera demonios, tenían que salir, resucitar muertos, tenían que salir y hacer milagros, tenían que salir y establecer el reino de Dios y predicar un evangelio que produzca una transformación en la vida de las personas. Pero ellos pasaron un tiempo de preparación. Después del llamado, cuando Jesús le dijo, sígueme, los preparó durante 3 años. Los preparó durante un tiempo, preparó esa tierra para que esa semilla que estaba siendo sembrada en ellos pueda dar fruto, para que pueda producir. Amén.
Gloria al Señor. Entonces, si yo soy la tierra donde la semilla va a caer en mi vida, la palabra debe absorber de mí algo para que pueda llegar al cumplimiento. La semilla, cuando muere en la tierra, tiene que absorber de los nutrientes de la tierra para poder comenzar a crecer, ¿verdad? Eso lo conocemos. Entonces, de la misma manera, cuando la semilla es sembrada en mi corazón, cuando el Señor está hablando, cuando el Señor está soltando algo sobre mí, esa semilla necesita absorber de mí para poder dar ese cumplimiento. Cuando Dios suelta una palabra sobre nuestras vidas, Él espera que esa palabra dé fruto y que no vuelva a Él vacía, sino que vuelva con el fruto de lo que Él esperaba que esa palabra se suelte. Si eso no pasó, muchas veces esa palabra se va a volver a soltar. Algo que hacemos mal nosotros muchas veces como creyentes es decir, esto yo ya lo sé. Seguramente esta palabra es para fulano porque está pasando por esta situación. Seguramente esta palabra es para aquel, yo conozco gente que está teniendo esta dificultad, entonces qué pena que esa persona no está acá y no escuchó lo que el Señor está diciendo, no escuchó esta prédica, pero yo esto ya lo sé. Y eso es subestimar lo que el Señor está diciendo, es subestimar al Señor. Porque quiero decirte que si Dios orquestó todas las cosas para que vos puedas estar en esta mañana, en este lugar, es porque esta palabra la tenés que escuchar. Y así con todas las palabras cada vez que estés. ¿Es cierto que hay personas que también debieran escucharlo? Es cierto. Y que quizás por diferentes situaciones no estén hoy, quizás vengan a la tarde, quizás pasaron cosas y no pueden estar, tenemos problemas, personas con problemas de salud que no han podido estar acá, que oramos por ellos, amén. Pero si Dios orquestó todas las cosas para que estés esta mañana en este lugar es porque hay una palabra que necesitas escuchar. Y podés decir, sí, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo aprendí, esto ya me lo enseñaron, yo sé cómo es que funciona todo esto, la parábola del sembrador la escuché infinidad de veces, yo también la escuché y la leí 1.000 millones de veces, pero el Señor me volvió a hablar de esto. Y si el Señor me volvió a hablar de esto es porque lo necesito escuchar. Si el Señor me vuelve a hablar del mismo tema es porque hay algo que yo no estoy haciendo. Porque Dios no gasta palabras porque sí como para rellenar el culto, sino que si nos está diciendo algo es porque hay algo en lo que tenemos que caminar. Amén. Entonces decía, no debemos subestimar al Señor diciendo esta palabra no es para mí o yo ya sé esto, porque si Dios acomodó todo es porque hay algo que debemos aprender. Es mentira del diablo cuando creemos que hay algo que no necesitamos oír. Hemos visto personas con velos tan grandes, pero tan grandes, es impresionante, a uno le cuesta entender, nos ha pasado a nosotros tener esos velos también, de que se suelte una palabra y decirte, hermano, tenés que dejar de hacer esto porque el Señor te quiere hacer libre, hermana, tenés que dejar de hacer esto porque el Señor te va a traer libertad, va a soltar la bendición sobre tu vida, y todos, amén, sí Señor, amén, amén, y termina la reunión y hacemos exactamente eso que el Señor nos dijo que dejemos de hacer, y decís, ¿cómo puede ser? Hace 5 minutos hablamos de esto. Y decís, ¿qué le pasa en la cabeza a esta persona? Y realmente son velos del Espíritu, nos ha pasado a nosotros. Mi pastor le habremos dejado los ojos cuadrados más de una vez. Diciendo, amén, sí, en el Espíritu y en la emoción del culto, gloria a Dios, esa palabra es para mí. Y termina la reunión y seguir haciendo lo mismo que se me acaba de decir que no tengo que hacer. Personas que buscábamos de Dios. No éramos apartados, no éramos los que íbamos al culto y que no le dábamos bolilla a nada, o que tratábamos de cumplir nuestra cuota de espiritualidad semanal, como por si Cristo venía en la semana estábamos más o menos cubiertos. No éramos así. Éramos personas que buscábamos del Señor, que buscábamos que Dios nos hable, que el Señor traiga luz sobre nuestra vida, pero había un velo tan grande que no dejaba ver que había las cosas que se acababan de hablar, todavía las seguíamos haciendo. Hay palabras que se van a soltar sobre nuestra vida que van a traer un proceso detrás de ella.
Dios te puede decir, ¿sabes qué? Yo te quiero bendecir y quiero darte hasta que sobreabunde, que no te vuelva a faltar, que tengas para dar. Y te puede hablar de un montón de cosas, y realmente eso es lo que el Señor desea para nosotros. Y Dios te puede hablar de todo eso, y parece que se te suelta esa palabra y al otro día estás peor que cuando te soltaron la palabra. No sé si alguna vez le pasó que el Señor le diga que va a hacer algo con usted y que quiere transformar tal situación, y que parece que eso que el Señor te dijo ocurre exactamente todo lo contrario. Y empiezan a pasar situaciones que no tienen nada que ver con lo que el Señor me dijo. Dios me dijo que me iba a bendecir, y empiezan a aparecer cuentas que no tenía, que no estaban, y de repente aparecieron deudas que no existían y están ahí. O el Señor me dice que va a traer paz en mi familia, que va a traer unidad, y decimos gloria a Dios, y cuando abrimos el celular aparece un mensaje de fulano de tal, que es mi pariente, que me está peleando, me está diciendo cosas que empiezan a herir mi corazón. Pero Dios dijo que iba a unir mi familia. ¿Cómo puede ser que me esté peleando ahora? Es exactamente lo contrario de lo que Dios dijo. Y hay palabras que necesitan procesar tu vida para que puedan llegar a ese cumplimiento. Porque Dios necesita procesar tu corazón para que puedas preparar esa tierra para recibir lo que Él te quiere entregar. Hay personas que no saben administrar su dinero, por ejemplo, y Dios no te puede bendecir y no te puede dar en abundancia si vos no sos un buen administrador. Hay personas que Dios les habló, hemos conocido testimonios de esto, que Dios le dijo, te voy a dar un auto para que te puedas mover, y esta persona nunca se sacó el registro, y hasta que no se sacó el registro y tuvo el registro en la mano, el auto no se soltó. Decís, ¿y dónde está mi auto? Bueno, cuando tenga el auto voy a aprender a manejar, y no funciona de esa manera. Vos te tenés que preparar para lo que el Señor te quiere dar. Esa es la semilla que es soltada. Depende de mí cuál va a ser el terreno en donde va a caer esa semilla. Gloria sea al Señor. A veces pensamos que estamos dando frutos porque las cosas no salen, pero Dios no tiene nada que ver con eso. A veces pensamos que porque oré por un enfermo y este enfermo se sanó, o le hablé del Señor a una persona y la persona lloró y se quebrantó, y decimos, bueno, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo, yo estoy dando frutos, aleluya. Y son personas que muchas veces, en lugar de, es lo que hablábamos la semana pasada, en lugar de darle gloria al Señor por lo que está sucediendo, digo, qué don que tengo para que la gente se sane, qué bien que le predico a la gente y las personas se quiebran ahí porque yo les prediqué. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Los dones están ahí porque Dios te los regaló y los vas a seguir teniendo ahí. Yo conozco personas que se han apartado del Señor, que verdaderamente han negado al Señor orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Y no significa que se van a ir con el Señor. No significa que el Señor esté aprobando lo que estén haciendo. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tus manos, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. De cierto os digo, no te conozco. La palabra para conocer, hay cerca de 23 verbos en el hebreo para la palabra conocer, y cruzando datos, los estudiadores entienden que en este caso, cuando dice no os conozco, lo que el Señor está diciendo es, nunca estuve de acuerdo con lo que hacías, pero me funcionaba. Por eso usted no se tiene que deslumbrar por los dones de la persona. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, no por sus dones. ¿Qué son los frutos? Es cuando el Señor comienza, cuando vos te das cuenta que la persona está llena del Señor, que no necesita hacer para mostrarte, que el Señor está ahí manifestándose. Gloria al Señor.
las personas que dice que estaban al costado del camino, la semilla cae al costado del camino y vienen las aves y se la comen y no da fruto, no necesariamente son las personas que están apartadas del Señor, sino que son esas personas, que esto que hablábamos hace un ratito, los que dicen: yo ya sé, yo esto ya lo aprendí. Entonces dejan caer la semilla. Dice: porque esto yo ya lo sé, yo no lo necesito escuchar. Esto el Señor me lo habló a mí, no necesito que venga el pastor a decirme cosas. Esta palabra yo ya la sé, es para otro. Esa es la semilla cayendo al costado del camino y que dejas que el infierno se la robe. Porque todo lo que el Señor te dice es porque hay algo que necesita producir. No importa cuánto yo sé de lo que Dios me está hablando. Yo me encontré en este lugar hace muy poco tiempo, escuchando a alguien decir: bueno, sí, esto yo ya lo aprendí, y sentir el cachetazo del Señor. Pero si lo estás escuchando es porque hay algo que todavía tenés que aprender. Y me encontré dejando caer la semilla al costado del camino. Por eso le digo, no es que eso es para el que está apartado, para el que no tiene relación con el Señor, para el que es medio carnal, como decíamos antes. Muchas veces yo puedo subestimar algo que se me está hablando por pensar que yo ya lo tengo aprendido. Eso es dejar caer la semilla al costado del camino. Por eso dice la Biblia: mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Yo puedo pensar que está todo bien, puedo pensar que todo está correcto en mi corazón, y sin embargo estar lleno de tinieblas por creerme más de lo que soy. Amén. Después están los de los pedregales, los que se ponen contentos con la palabra, se emocionan, están: gloria al Señor, si esto es para mí, pero cruzan la puerta y viven como si Dios no hubiese dicho nada. Salen de acá y dicen: bueno, en el momento de la palabra, en el momento de la administración, dice: sí, Señor, yo sé que vas a hacer esto conmigo. Sí, Señor, yo sé que esto es para mí. Sí, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Y cuando cruzan la puerta se encuentran con su vida, o con, entre comillas, con su realidad, y dicen: bueno, esto verdaderamente no sé si lo voy a poder cumplir. Y pasan toda la semana como si el mensaje nunca hubiese sido para nosotros, o como si el Señor no hubiese dicho nada. El Señor me dijo que camine en fe, pero bueno, la economía no alcanza para la fe. Tengo que pelearla de otra manera, tengo que hacerlo a mis fuerzas. Tengo que hacer lo que venía haciendo porque yo sé que el pastor le pone onda, pero realmente en mi vida no funciona. Esa es la gente que deja caer esa semilla en los pedregales, que en el momento está todo bien, parece que va a arrancar, parece que viene con todo, pero como no tiene profundidad en su corazón, la palabra no llega a cumplirse. Porque no halló profundidad en sí mismo, sino que llegó hasta acá y llegó hasta la puerta. Y en la vereda se encontró con lo mismo que parecía que le había entregado al Señor. Se lo encontró de vuelta en la vereda y dijo: bueno, vamos a seguir con lo mismo, pero gracias a Dios, igual lo intentaste. Yo sé que tu intención fue buena, pero realmente esto no es para mí. Viven una vida gloriosa durante 2 días, durante las 2 horas de reunión, pero cuando salen vuelven a lo mismo de siempre, como si la reunión nunca hubiese pasado. Después están los de los espinos, que son los que reciben la palabra con una cierta esperanza, se van esperanzados, motivados, pero ante la primera dificultad sienten que eso no es para ellos, que ellos no están aptos para vivir bajo la bendición de Dios. Ven lo que Dios les dice como una fantasía y dicen: qué lindo sería, algún día Dios lo va a hacer, pero se han resignado a que no les pase. Qué lindo sería que eso que se está predicando se cumpla en mi vida. Qué lindo sería que Dios me responda como dice el pastor que Dios responde. Qué bueno sería que yo pueda vivir en ese gozo. Qué lindo sería que Dios me hable de forma personal a mí también. Pero eso no es para todos. Dios no le habla a toda la gente. Tenés que tener una santidad, una consagración. ¿Sabe que yo escuchaba hace un tiempo atrás a una persona que contaba el testimonio cómo se encontró con el Señor? Una mujer que
estaba económicamente bien, estaba sana, no tenía problemas aparentes. Y un día Dios le habló, escuchó la voz del Señor que le habló y se manifestó a ella. Ella no quería saber nada con Dios, no le interesaba a Dios, no estaba buscando de Dios, no tenía problemas. Y Dios se le presentó y le empezó a hablar y se convirtió al Señor porque Dios le habló. Usted no sabe la cantidad de musulmanes que se están convirtiendo al Señor porque Cristo se les presenta. No son personas que están buscando a Dios y el Señor se les presenta. Cuanto más nosotros que tenemos un corazón dispuesto para el Señor. ¿Por qué Dios no nos podría hablar? Fíjese qué grande, qué inmenso que es el amor del Señor. Cuanto más a nosotros el Señor no nos puede hablar. Cuanto más a nosotros Dios no nos va a querer responder. Pero a veces nos vamos como diciendo, bueno, ya está, esto realmente no es para mí. Eso es dejarme ahogar por los espinos, dejarme ahogar por las dificultades, dejarme ahogar por las situaciones que paso día a día y no poder darle el tiempo al Señor para que poder refugiarme en Él, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de los procesos, poder refugiarme en el Señor, decirle, Señor, vos dijiste, yo sé que lo vas a cumplir. Pero a veces nos quedamos con que, bueno, esto no pasó, no debe haber sido para mí, y dejamos que los espinos ahoguen esa palabra. Ahora bien, la semilla que cae en buena tierra es la que cae en una persona que entiende que si Dios habló, hay algo que hay que hacer. Busca cómo aplicarlo en su vida, trabaja en la palabra que Dios habló, se mueve en fe creyendo que si Dios habló así será, no deja caer en tierra ninguna palabra, no ve el culto como un entretenimiento o una forma de expiar sus pecados, sino que entiende que viene a adorar a Dios, a ser entrenado, desarrollado para cumplir el propósito de Dios, no se distrae con las tonterías que el mundo le presenta, con chusmeríos, con contiendas, con cosas que no edifican, sino que vive enfocado en las cosas de arriba. Esa es la semilla que cae en buena tierra y no es algo que es inalcanzable para todos nosotros, es simplemente poner nuestra vista en las cosas de arriba, en lo que el Señor nos quiere decir, en lo que el Señor nos quiere enseñar, es tomar cada palabra que el Señor suelta, ya sea a través de una palabra profética, ya sea a través de una prédica, ya sea a través de una conversación, poder entender y tomar del aire todo lo que el Señor nos está diciendo y decir, esto el Señor me lo está hablando. Y si el Señor me lo está hablando es porque hay algo que yo tengo que hacer. No subestimo ninguna conversación que tenga que ver con el Señor. No subestimo ningún texto bíblico que el Señor me esté hablando. No subestimo ninguna prédica. No subestimo ninguna enseñanza. Sino que digo, Señor, si vos me estás hablando es porque hay algo en lo que yo necesito ser edificado. Hay algo que querés hacer con mi vida, hay algo que querés sanar en mi corazón, hay algo que querés traer libertad en mí, hay un velo que necesita caer, hay cosas que yo necesito aprender. Señor, si vos me estás hablando, yo entiendo que hay algo que tiene que ser transformado en mi vida. No me quedo con que esto ya lo aprendí. Otra vez hablando de lo mismo, pastor, sino que entiendo que Dios me está queriendo hablar. Una persona que está parada en el lugar a donde Dios lo ha posicionado, no tiene miedo a perder su lugar. Esto ha pasado mucho con la iglesia, que viene alguien nuevo y parece que me va a robar el puestito que yo tengo y el pastor no me va a dar tanta bolilla porque le da bolilla al nuevo. El que está poniendo sus ojos en las cosas de arriba entiende que su lugar está en Cristo, que nadie le puede sacar lo que el Señor le dio, que nadie te puede robar lo que el Señor te dio, pero vos necesitas atesorar todo lo que el Señor te dice, tomar esa semilla y hacerla crecer, comenzar a trabajar, darle bolilla a lo que el Señor te está diciendo, darle esa atención a lo que el Señor te está hablando para poder producir en tu corazón y devolverle al Señor el fruto de lo que Él está esperando acerca de esa palabra. ¿Qué clase de tierra estamos siendo en este tiempo? ¿Qué tipo de tierra estoy siendo para que el Señor me pueda hablar? Si el Señor siempre me está marcando las mismas situaciones, ¿qué estoy esperando para poder comenzar a trabajar en eso? Si el Señor te está hablando de tu carácter, ¿qué estoy esperando para comenzar a trabajar en ese carácter?
ser, en mis emociones, en lo que sea que Dios te esté hablando. ¿Qué es lo que estamos esperando para caminar de acuerdo a la palabra que el Señor está soltando? ¿Qué es lo que el Señor quiere producir en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere producir en mí? Iglesia preciosa, el Señor quiere establecer su reino. Oh, Sheikanda Rabasahama Kandanayakia. Y el Señor me trae este texto ahora que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Quizás es un texto que hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que aprender a dimensionar esto de que a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hay cosas que el Señor quiere soltar sobre nuestra vida, que no se están manifestando, porque hay cosas que yo no estoy haciendo. No estoy aprendiendo a descansar en el Señor. Ponete a recordar todas las palabras que el Señor fue hablando. Desde que estás en este lugar o desde antes, ¿qué cosas el Señor habló? ¿Y cuántas de estas palabras pusiste en práctica? ¿Cuántas de estas cosas que el Señor habló las comenzamos a caminar? ¿Cuántos día tras día dicen: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino malo y guíame por el camino eterno? ¿Cuántos hemos hecho esta oración día tras día desde que el Señor nos enseñó? ¿Cuántos trabajamos en lo que el Señor nos habla? ¿Qué tipo de tierra estamos siendo? ¿Nos llevamos esta palabra para trabajarla, para que el Señor pueda producir en ella? ¿O la perdemos después de cruzar la puerta? Que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo del Señor nos traiga discernimiento para poder caminar de acuerdo a su hermosa voluntad. El Evangelio no es un camino difícil, hermano. Eso es una mentira del infierno. El Evangelio no es un camino duro. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Eso no es ni duro ni difícil. La voluntad de Dios no es mala, no te hace sufrir. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta, dice la palabra. El infierno nos ha engañado por años diciéndonos que el Evangelio es una tortura, que tenés que sufrir, que la tenés que pasar mal. Hermano, en el mundo vas a sufrir de la misma manera, pero sin Dios, estando en el Señor, tenés un refugio, tenés un ambiente de gozo, tenés todas las bendiciones que han sido soltadas sobre tu vida y tenés una esperanza de gloria de encontrarte con Él cuando sea el momento. El Evangelio nunca fue un camino duro. Ya hubo mártires que dieron su vida por nosotros, para que puedas tener la libertad que tenés hoy en día. ¿Qué clase de tierra estamos siendo? ¿Qué tipo de tierra estoy siendo? ¿Qué terreno estoy siendo para que esa semilla caiga y produzca fruto? Que el Señor nos guíe en todo momento y su Espíritu nos dé discernimiento. Ponete de pie en esta mañana. En el nombre de Jesús.